buenos días. Gracias por acompañarnos en esta presentación en el marco de la Feria Internacional del Libro 2021, que se llevará a cabo del 27 de noviembre al 5 de diciembre en la ciudad de Guadalajara. El Colegio de San Luis realizará una serie de presentaciones de sus novedades editoriales. En esta ocasión, en el día de hoy, tenemos el gusto de presentar este libro, que es Mediaciones de la Naturaleza y Sociedad en el Riesgo Desastre, coordinado por Jesús Manuel Macías Medrano, Beatriz Adriana Méndez Torres y Jorge Damián Morán Escamilla, y editado por el Colsan Ciesas. Jorge, qué gusto que estés aquí con nosotros, y también contaremos con los comentarios de José Manuel Castellanos. Nos da mucho gusto recibirles y sin más preámbulos les cedo la palabra. Muy buen día. Muchas gracias, Raquel. ¿Qué tal, Manuel? Pues agradecerte que Manuel es un egresado del Colegio de San Luis, trabaja temas de cuestiones socioecológicas y me parecía que podría ser un buen lector de esta propuesta editorial. Y yo empezaría preguntándole a Manuel, para poder comenzar esta degustación, si queremos llamarla así, del libro, ¿qué cosas tú resaltarías del texto como un lector que tiene conocimientos del área, pero que no es su área de investigación propiamente? Ok, bueno, pues antes que nada agradecer también la invitación para leer este libro, comentarlo, que es un honor estar sobre todo en el marco de la FIL y pues comentar para quien más sabe del tema, como decía José Sarucán, pues también es como muy grato. Dicho esto, me parece que el libro pues tiene muchas cosas muy importantes, muy interesantes, dignas de resaltar. En primer lugar, el libro cumple con su objetivo, muestra diferentes escenarios sobre el tema de una forma muy clara, amena, digerible, un lenguaje claro, muestra que los desastres no son puramente naturales, como se nos ha querido vender esa idea de los desastres naturales, como lo quieren ver hacer todos los medios de comunicación, los actores al servicio de los medios hegemónicos, o actores sujetos al Estado, actores dentro de la dinámica de la acumulación capitalista. No son puramente naturales como nos lo han querido vender, sino tienen mucho componente social, es mucha construcción social. Además, ofrece una mirada muy crítica para entender lo que es el riesgo desastre como un proceso de construcción social que va más allá de lo natural. Muestra que hay claras responsabilidades de los daños, las muertes, las afectaciones a la salud, etcétera, tantas cosas o tantas afectaciones que son nocivas para las poblaciones. Se evaden todas estas responsabilidades que afectan muchos componentes de la sociedad y de los ecosistemas, donde quedan las poblaciones afectadas por los desastres. La crítica, sobre todo, también la crítica que se hace al capitalismo y el Estado al servicio de este otro. A través de la transformación económica, como lo menciona en las primeras páginas del libro, a través de los procesos de transformación, de modernización, de urbanización, es algo digno también de resaltar, porque con el afán del sistema económico que domina en la actualidad, con el afán de acumular a costa de la salud, de la vida, de las formas de vida, de los medios de vida, de la sociedad o de las comunidades afectadas por los desastres. Después, conforme va uno avanzando en el libro, pone de manifiesto algunos ejemplos, casos más particulares con fenómenos hidrometeorológicos. Entonces, va uno entendiendo que no solamente son las políticas o los actores políticos que se crean, sino también son fenómenos que se entienden normalmente como fenómenos naturales, pero en realidad lo que provocan no son desastres naturales, sino son desastres, como se plantea a lo largo del libro, con claras responsabilidades. Por ejemplo, en el capítulo 6, que habla sobre
abre la cuestión de si el tema del cambio climático es en realidad cambio climático o es ecocidio. Me parece que es este tema del cambio climático, así como se plantea en la obra, en este capítulo particularmente, lo que pasa con el cambio climático es lo mismo que pasa con los desastres. Es decir, desde una postura hegemónica, por medio del Estado y por medio del capitalismo, se ha vendido el tema del cambio climático como un tema deslindado de responsabilidades. Y si se responsabiliza a alguien, es al ciudadano de a pie, a la persona de a pie, al que tira basura, no al que la produce, el que consume productos que no son verdes, es a quien se responsabiliza, el que no recicla, el que sale en coche todos los días. O sea, al ciudadano de pie es al que responsabilizan sobre el cambio climático, pero no responsabilizan a los actores que representan al Estado, por ejemplo, que facilitan todos los procesos para que las transnacionales al servicio del capitalismo lleven a poblaciones a situaciones de riesgo y finalmente terminen en desastres. Entonces son cuestiones, así como el cambio climático o el tema del riesgo de desastres, son temas que nos han vendido y los hemos comprado muy fácil. ¿Por qué? Porque se presentan como tema, por ejemplo, el cambio climático como un tema con conciencia verde. El desastre como un tema de fenómeno natural. Entonces, son muchas cosas, sobre todo la crítica, que es transversal en todos los capítulos. Podríamos hablar de cada uno de los capítulos del libro y resaltar muchas cosas muy interesantes, pero me parece que a grandes rasgos esto es como lo que resaltaría yo del libro, lo que me llamó mucho la atención, que me parece sumamente interesante, precisamente porque no había visto el desastre de esta manera. En el capítulo 4, por ejemplo, la construcción habla de la construcción de aldeas estratégicas. Aldeización se llama, procesos de aldeización, donde hacen despojo a sociedades que supuestamente están en riesgo, los despojan de sus territorios y les imponen, se podría decir, les imponen una vivienda de 35 metros cuadrados, de 19 metros cuadrados incluso, para vivir, donde se les impone el uso de espacios multiusos, que en la mañana los utilicen como espacio multiuso y en la noche como espacios de dormitorio. Cuando vienen se podría decir que de solares de 500 metros cuadrados, entonces cambian completamente la forma de vida, la cotidianeidad de todas estas poblaciones. Y muchas cosas dignas de resaltar, pero lo que me parecería también importante, ¿por qué el tema? Esa cuestión como que surge durante cuando uno va leyendo todo el proceso de la lectura. ¿Por qué el tema? ¿Por qué mediaciones de la naturaleza y sociedad en el riesgo desastre? ¿Por qué en el riesgo desastre, por ejemplo, y no en el riesgo y en el desastre? O sea, es algo muy interesante el título del libro. A mí me gustaría que Jorge nos hablara por qué los autores eligieron ese tema, en qué pensaron los coordinadores, mejor dicho, en qué pensaron los coordinadores para elegir el tema. Sí, muchas gracias. Es un título bastante raro, si algunos se lo plantearían, como tú lo dices. El por qué mediaciones, porque estamos en la sintonía de los textos, pero también los coordinadores del mismo, estamos convencidos de que no podemos seguir hablando de desastres naturales. Si bien los temas que se abordan ahí están relacionados con fenómenos de la naturaleza, la idea era eso, romper con esta idea de que a pesar de tantos años que se tiene planteando desde la academia y desde las ciencias sociales específicamente que los desastres no son naturales,
que son socialmente construidos, siempre la pregunta es, ¿y entonces si es una lluvia, si es un sismo, no son naturales? Es que la naturaleza tiene un comportamiento, la naturaleza siempre ha estado ahí, siempre se ha comportado y no siempre ha generado esas afectaciones. En realidad, por eso la idea de tener como título de fondo la mediación, ¿no? Porque es la naturaleza la que está mediando en estos procesos que nosotros hemos considerado de corte social, ¿no? No es que neguemos que hay un componente socioecológico o ecológico, pero si nosotros hacemos un análisis muy minucioso, nos damos cuenta que la idea de plantear esto de lo social es porque, como ya lo has mencionado, primero hay una responsabilidad muy clara en la modificación del paisaje, del ecosistema por parte de los seres humanos. Es una decisión que nosotros hacemos de modificarlo para hacer ciudades o para construir presas, o son intervenciones que alteran la naturaleza y que además alteran la forma en cómo se van a manifestar. Se van a seguir manifestando, pero la forma en cómo van a impactar va a ser diferente precisamente por esas modificaciones que hacemos, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Y el otro, ¿por qué riesgo desastre? Porque yo podría decir, todos tenemos claro de que detrás de todo desastre hay un riesgo, pero no necesariamente los riesgos se materializan en desastre. Tienen que ocurrir o converger ciertos factores o condiciones para que el riesgo desencadene o se materialice en desastre. Por eso, esa idea de ponerlo riesgo-desastre, ¿no? Digamos, en la misma tesitura. Además, hay una cosa que para muchos de nosotros es claro. Muchas veces cuando estamos tratando de evitar que un riesgo se materialice en desastre, los gobiernos o nosotros mismos de manera individual en nuestros hogares, instrumentamos medidas que eviten que se inunde o que pase un desastre. Y no nos percatamos que esta forma que tenemos de evitarlos detona que en otras zonas donde no existía ese riesgo, donde, mejor dicho, no se había materializado, no se había visualizado, empiecen a recurrir o a ocurrir, mejor dicho, ¿no? Y eso pasa mucho con las inundaciones. Si ustedes se dan cuenta, a veces se hacen reparaciones o se aumenta la infraestructura en una zona de la ciudad y empiezan a inundarse zonas que antes no se inundaban, ¿no? Porque por corregir el problema, lo que hiciste fue trasladar el problema a otra área de la ciudad. Entonces, esa es la idea de por qué hablar de riesgo-desastre de esa manera, como no dejarlo solo, no decir, es que el desastre ocurre, pero es que si no hubiese habido un riesgo, ese desastre no hubiera ocurrido. Y los riesgos están unidos de alguna manera con otro elemento que no aparece en el título, pero que sí aparece en el largo del texto, con el tema de la vulnerabilidad, ¿no? En los estudios de ciencias sociales se tiene que el riesgo y la vulnerabilidad son los dos componentes que dan pie al desastre. Entonces, la vulnerabilidad es el factor más social que hay dentro de esta ecuación, ¿no? Porque las políticas públicas, la desigualdad, la pobreza, son factores sociales que tienen una correlación muy alta, muy directa con las situaciones de desastre. Nosotros vemos la mayoría de las situaciones de desastre se presentan con grupos vulnerables o con grupos pobres o con grupos con altos grados de marginación o de desigualdad en diferentes aristas, no solamente económicas, sino también porque no tienen el peso económico o el peso político o no tienen un nivel de instrucción que, por ejemplo, les permitiría tener amparos o
demandar o denunciar al Estado por las afectaciones, ¿no? Entonces, esta es la relación que de alguna manera está presente a lo largo del texto en diferentes partes, ¿no? Incluso, y ahí quisiera aprovechar, plantear que si nos damos cuenta, el texto lo que nos ofrece en algunos casos es que no hay diferencia entre izquierda y derecha, ¿eh? Ese es otro tema también bien lindo del texto, porque lo que damos cuenta es que tanto en izquierda como en derecha, las políticas públicas que se instrumentan en general con fines de crecimiento, de desarrollo, están provocando que muchas poblaciones se vean afectadas cuando antes no lo hacían. Estamos alterando, cambiando los modos de vida, y estas alteraciones y cambios en los modos de vida están teniendo repercusiones en la calidad de vida a través de la materialización de riesgos y desastres. Ahora, yo quisiera plantearte, Manuel, no sé si logré como resolver tu inquietud, pero ¿tú qué creerías que tiene como limitación o huecos o que a ti te quedan dentro de la lectura del texto? Sí queda claro la explicación en el título. Pues yo creo que es un texto, una obra muy completa, porque te digo, se lee fácil, de manera clara, está escrito en un lenguaje muy accesible, pero yo creo que tiene algunas, no lo veo yo como limitaciones a lo mejor, sino como, ¿qué se podría decir? Podría decir que cosas que le podrían dar un plus al libro. Porque te digo, el libro es completo. Para mí es una obra completa, pero siento que faltaron, por ejemplo, habla de muchos casos sobre aldeización, urbanización, creación de asentamientos, de hoteles, de zonas exclusivas, por ejemplo, en la playa, de fenómenos de lluvia, de huracanes, de políticas, menciona algo sobre las erupciones de volcanes, pero pienso que faltaron algunos otros fenómenos que podría uno decir, no, estos sí son naturales, los desastres que provocan estos sí son naturales. Por ejemplo, terremotos. Faltó, yo pienso, que hablar un poco sobre los desastres que ocasionan los terremotos, los tsunamis, incendios forestales, por ejemplo. Pienso que, te digo, es una obra completa y es a veces imposible hablar de todo en un solo libro. Porque son muchos temas, es una diversidad de temas que abarca estas cuestiones del riesgo de desastres, una inmensa diversidad, y entiendo que no se puede hablar de todos, pero ¿por qué se eligieron los que están plasmados? ¿Por qué no se eligieron casos de terremotos, por ejemplo, tsunamis o incendios forestales? Siento que ahí como que hubiera sido bueno mencionar casos particulares con esos fenómenos que ocasionan desastres. Otra cosa, repito, la lectura es muy digerible, es muy fluido y se entiende, pero si nos pusiéramos un poco quisquillosos, a lo mejor, siento que se podrían aclarar muchas otras cosas, porque en el medio académico yo pienso que no hay problema, pero, por ejemplo, lo lee alguna persona que no está familiarizada con el tema socioecológico, con las mediaciones sociedad-naturaleza, con los desastres, que no entiende, por ejemplo, conceptos o términos como geografías de riesgo. Se menciona, pero y se entienden conforme va uno leyendo, pero hubiera sido bueno definirlos. Geografías de riesgo, por ejemplo, vulnerabilidades. El riesgo desastre también se pone una definición, pero general. Por ejemplo, el desastre se entiende como un proceso de construcción social.
con consecuencias nocivas para la población, etcétera, etcétera. Los territorios. eh, pero hubiera sido bueno también como unas definiciones muy concretas, qué abarca desastre y qué no abarca desastre, geografías de riesgo. Ahorita que hablabas de derecha e izquierda, porque son términos quizá a veces muy ambiguos, por ejemplo, hablar de derecha e izquierda, conservadurismo, centro derecha, centro izquierda, etcétera. Entonces, como dar un poco de límites a esos términos. Em, Porque te digo, es muy digerible, pero si nos ponemos, solamente si nos pusiéramos quisquillosos, quizá faltaría aclarar un poco eso. Pero pues, en lo personal yo pienso que de todas formas está completo. Em, Se mencionan también muchos casos palpables, em, pero ahorita que preguntaba qué es desastre, qué no es desastre, es un proceso de construcción social, tal como se define en el libro. Pero entonces, un desastre podría ser también la explosión de una bomba, porque crea impacto en la sociedad, en los territorios, en los ecosistemas. Eh, Sería bueno también que se hubiera hablado esa definición, por eso te digo, esa definición correcta de desastre, porque quizá podría uno desviarse del tema y decir, pues una bomba es un desastre. Yo no sé, quizá tú me digas que sí. Y sí, bueno, ahí quizás ahora que te escucho es como las cosas que uno va dando por supuestas o por sobreentendidas, ¿no? Efectivamente, los desastres, hay muchos. Por ejemplo, la pandemia de COVID es un desastre, ¿no? En la noción de cómo definimos los desastres, es decir, un desastre es aquella situación a través de la cual una sociedad no puede hacer frente a los impactos que estos generan por sí mismos, sino necesitan de la intervención de agentes externos, ¿no? Porque además vienen a trastocar su vida cotidiana de una manera importante y genera pérdidas, ¿no? Pérdidas en diferentes rangos económicos, de vidas, un deterioro en la calidad de vida. Entonces, digamos, a grandes rasgos, eso pasa con los desastres. Entonces, tenemos desastres de corte sanitario, ecológico, como puede ser una pandemia, como puede ser una plaga. Tenemos desastres de corte social, así muy definidos, que son como lo que acabas de definir, una bomba. Es una acción intencionada por parte de un actor social con el fin de generar daño, ¿no? Eso pasa con el terrorismo, por ejemplo. Estos revueltas sociales están definidas como desastres porque otra vez vienen a trastocar la calidad y el modo y la vida cotidiana de los seres humanos. No estaban ahí porque de alguna manera el tema de mediación de la naturaleza hacía como este recorte de solo los que están vinculados con la parte natural, ¿no? Incluso, por ejemplo, nosotros que tenemos reactores nucleares, bueno, Chernobyl fue un desastre, ¿no? En esa lógica, porque pues mató muchas personas, pero convirtió una zona inhabitable, ¿no? El impacto fue de ese nivel. Entonces vuelvo al punto en que la mediación de la naturaleza era pensar en estos fenómenos que están muy vinculados a la manifestación de la naturaleza, pero que trastocan o trascienden o que superan la capacidad de esta sociedad para hacer frente a esta situación. Entonces, por ahí es un primer punto. El otro tiene que ver eh, los temas que están aquí son temas que todos tratamos en alguna investigación o fue producto de una investigación específica, ¿no? Entonces, por eso no está, por ejemplo, los tsunamis, ¿no? Como tú decías, los tornados, a pesar de que Jesús Manuel es experto en tornados, pues no aparece en un texto en tornados, eh, incendios forestales, como tú dices. Entonces, sí, hay una gran cantidad y México tiene pues prácticamente todos los desastres habidos y por haber. Entonces, solamente que en ese momento eran lo que podíamos ofrecer como colectivo.
Eh, Hay uno del sismo, aunque no es un análisis propiamente del sismo de 2017, el de hashtag, ¿no? Sí, Que tiene que ver con la respuesta social que hubo a través de redes sociales para poder hacer frente al sismo del 2017 en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cómo la sociedad organizada a través de mecanismos de tecnología de la comunicación logran hacer frente a estos vacíos que se producen durante los desastres y que pues nadie los va cubriendo y que la sociedad de manera individual, de manera eh, solidaria empieza a construir, ¿no? Porque bueno, el Estado se ve sobrepasado en su capacidad para responder. Entonces, esto es, digamos, como la explicación. Y la otra, yo lo diría también, eso tampoco está explícito, está implícito en el sentido de que son múltiples miradas, ¿no? A pesar de que todos somos desastrólogos, eh, todos tenemos una noción, algunos le van a poner mucho más énfasis a la parte social, otros hemos creído que tenemos que pensar en estas relaciones sociedad-naturaleza en donde ni el hombre está por encima de la naturaleza, ¿no? Ni la naturaleza está por encima, sino somos un componente que nos complementamos, ¿no? Entonces, están esas otras visiones, está otra visión donde efectivamente plantearán que la naturaleza, sin naturaleza no hay vida. Entonces, estas múltiples visiones las puedes leer entre líneas dentro de los textos y porque además, mira, vemos sociólogos ahí, antropólogos, abogados, mmm, gente que es especialista en cuestiones ambientales, geógrafos. Entonces hay una diversidad y con base en nuestras propias herramientas teóricas y metodológicas es que vamos haciendo una aproximación y una invitación a pensar el desastre desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, yo no sé si un biólogo necesariamente haría la misma lectura que estamos haciendo nosotros. Eso es lo interesante de estos textos, ¿no? Porque tratamos de hacer como este juego interdisciplinario en donde podamos sumar diferentes voces que nos permitan comprender en la complejidad estos fenómenos que no solamente pasó una lluvia atípica o extraordinaria y se inundó, ¿no? ¿Qué otros factores fueron que contribuyeron? Por ejemplo, tú hiciste una mención al texto de Beatriz, en donde ella se pregunta, ¿es ecocidio o cambio climático? Y ojo, porque una primera lectura uno diría, esta mujer está negando el cambio climático. No, ella no niega el cambio climático. Lo que está diciendo es, oigan, el cambio climático, como en el caso de los desastres, se ha convertido en un chivo expiatorio que permite a todos los gobiernos excusarse y decir, no pudimos hacer nada. Y el tema aquí es, sí podemos hacer y tenemos que hacer, ¿no? Y lo que vemos que está pasando con muchas poblaciones es que no decidieron ellos. Ese es el otro gran tema. Ellos no fueron los que decidieron. Es muy diferente cuando tú dices, este es el riesgo, yo lo asumo y aún así construyo mi casa, mi mansión, aunque yo sé que se puede caer por un sismo o se puede inundar. Aquí ellos no tenían conocimiento de las afectaciones que les iba a generar acciones de otros actores, por un lado el Estado y por otra parte la iniciativa privada, y termina afectando su patrimonio, su calidad de vida e incluso esta parte de violar su derecho a un medio ambiente saludable, ¿no? Porque están contaminando sus fuentes de abasto de agua, los pescadores que dejaron de tener esa fuente de ingreso porque ya no había peces, porque las modificaciones al entorno hicieron que los peces tuvieran que migrar o ya no había, más la disposición de aguas residuales en esa zona, pues obviamente terminó con la fauna que había en esa zona. Entonces son muchos componentes que nos permiten ir mostrando estas complejidades, ¿no? No es una relación lineal, sino que depende de cada zona, de cada sitio, de cada aproximación, se tienen diferentes
formas de atender, enfrentar y concebir esta relación riesgo-desastre, ¿no? Sí. Otra cosa que, perdón, Sí, adelante, adelante. se me pasó mencionar ahora que preguntabas sobre las limitaciones. Te digo, no lo veo como limitaciones, pero a mí me hubiera gustado ver otro estudio de caso que hablara, bueno, está el de las TICs, que hablara sobre porque todos terminaron, se puede decir que como en tragedia, ¿no? Que hablara sobre una rápida recuperación o una recuperación estratégica después de un desastre de alguna sociedad, de alguna población, de alguna localidad. Te digo, está el de las TIC, pero por ejemplo, donde no son comúnmente usadas todas esas tecnologías de la información, hubiese sido muy interesante conocer variables, eh, por ejemplo, de cohesión social, de capital social, que han ayudado a ciertas comunidades a recuperarse de un desastre. Porque se mencionan muchos casos y se conocen variables que llevan a los desastres, pero poco yo pienso que se mencionó sobre las variables que se recuperan. En casos particulares sí se mencionan, pero hubiera sido interesante hablar como en casos particulares. Estas son las variables que resaltaron en esta comunidad, en este estudio de caso, donde hubo una pronta recuperación después de un desastre, después de un riesgo, después de una emergencia, no sé. Hubiese sido muy interesante. Sí, mira, ahora que igual lo había apuntado, pero no lo mencioné, creo que sí, las obras deberíamos de empezar a concebir la posibilidad de tener un índice de términos, ¿no? Que permita a un lector no estudiado en el tema entender cuál es el posicionamiento. Yo aquí lo que podría decir es que precisamente por eso también mi lógica de decir, aquí hay antropólogos, hay historiadores, hay abogados, es que cada uno utilizamos un lenguaje distinto, ¿no? Entonces, de repente es poder que todos nos pongamos de acuerdo en que sí, todos estamos de acuerdo que a esto le vamos a llamar riesgo, a esto le vamos a llamar vulnerabilidad, porque hay cosas, hay minucias que hacen que hagamos ciertas diferenciaciones, ¿no? Entre disciplinas o entre enfoques. Entonces, eso se vuelve un reto que eso no justifica el que no esté. Creo que ese es el gran reto que tendríamos que transitar ahora como investigador, lograr hacer esto, ¿no? Ahora, la cosa con esto de la recuperación, eso es un posicionamiento personal, no puedo hablar por mis colegas, ¿no? Eso sí lo voy a decir yo por Jorge. Es que mi posicionamiento es que nadie se recupera de esto, Manuel. O sea, cuando tú, o sea, puedes retornar, y eso es una crítica que también hacemos, no está en este texto, pero sí es un posicionamiento de los autores, retorno a la normalidad. La gente no puede retornar a una normalidad después de que perdiste probablemente a un familiar, de que perdiste a tu patrimonio. Siempre pongo ese ejemplo, ¿no? Piensa alguien de 70 años que está jubilado, que todo lo que tiene en su casa, que construyó con muchos años de esfuerzo, un día se lo lleva o un sismo o se lo lleva a una inundación. A los 70 años, ¿cómo recuperas parte de ese patrimonio que tú construiste? No lo vuelves a recuperar, ¿no? Entonces, no te recuperas ni emocionalmente. En otros estudios que hemos hecho, resalta el tema de, es que después de una inundación, cuando empieza a llover, nos empezamos a poner nerviosos, ¿no? Hay mucha literatura que también te dice, los niños, por ejemplo, el impacto, el shock, eh, empiezan a tener miedo, no quieren salir a ciertas cosas porque el trauma es un trauma fuerte, ¿no? Entonces, yo diría, no es que te recuperes pronto, o que te recuperes, sino que lo internalizas, dices, ya perdí, como en la mayoría de los casos, yo podría decir, o por lo menos los que yo conozco en México, la población dice, ya perdí, empiezo otra vez de cero, no importa, porque eso tiene, digamos, no sé si tiene el mexicano, pero
creo que tenemos los seres humanos, ¿no? Volvemos a empezar. Y pues ya no tienes ese ser querido, ya no tienes ese hogar, ya no tienes esos muebles y empiezas, ¿no? Es como un tema de resignación porque aquí estamos abordando los grandes desastres, es decir, aquellos desastres que la gente voltea a verlos, que los medios, que la política pública, ¿no? Porque, ojo, la política pública en muchos de estos casos aplicó a través de diferentes esquemas. Pero, ¿qué pasa con aquellos microdesastres que algunos le llamamos, que no los ve, que no son nota en los periódicos, que ningún funcionario público estuvo presente y que entonces no hubo el apoyo gubernamental para poderte sobreponer? Esos microdesastres que ocurren todos los años en muchas partes de nuestro país, es la misma población la que dice, me tocó perder otra vez, ¿no? Y entonces vuelvo a empezar, desarrollan estrategias, ¿no? En diferentes partes me había tocado, por ejemplo, ver cómo habían instrumentado sistemas de poleas, para que los muebles los subieran rápidamente al techo, ¿no? O los que tienen un segundo piso, muchos empezaron a decir, de aquí en adelante yo voy a construir un segundo piso porque voy a subir mis muebles en caso de que veamos que empieza a llover y empieza a crecer el río. Es esta parte donde empiezas a tener un conocimiento que te permite eso, sobreponerte, ¿no? Eh, y otros que no son tan visibles, yo plantearía, por ejemplo, en el caso de Montezuma, el que viene en el texto, como algunos dicen, bueno, yo no tengo para sembrar, pero los que sí tienen, que lograron sembrar maíz y eso, en caso de cuando se inunda y no podemos salir a la cabecera municipal a comprar, pues ellos me dan un poco, ¿no? Y ya yo les pago y entonces ahí nos vamos como echando la mano. Digamos, no está específicamente hablando de este tejido social, de este capital social, pero hay como ciertos elementos que te permiten saber que eso es lo que está permitiendo que puedan sobrellevar de mejor manera la situación por la que están enfrentando, ¿no? Entonces, son estas diferentes visiones, aproximaciones que nos permiten pues comprender lo complejo que es un tema como este y la multiplicidad de actores que somos responsables y corresponsables de la construcción del riesgo en un primer momento y la materialización de este riesgo en desastre, ¿no? En un segundo momento. Sí, 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 sí. A mí me parece también interesante, ahora que lo mencionas, mm, el temas profundos, como dices, el daño psicológico, este tema de la resignación, temas de tejido social, que es imposible o quizá no se pueda llevar una recuperación. Se tocan temas este, pues muy profundos que a veces uno piensa que el desastre es lo material, las casas, las calles, lo que se ve, pero como dices, lo que no se ve, y esto, al leer este libro me ha abierto mucho el panorama sobre el desastre porque me ha hecho cuestionar muchas cosas, incluso, por ejemplo, el tema de la justicia y la injusticia. Yo no sé, pero tú como especialista en desastres, yo veo que el tema de la injusticia siempre, bueno, lo percibí en la lectura, con la lectura del libro, que el tema de la injusticia siempre está ligado al desastre, o por lo menos el tema de la injusticia es un indicador de un riesgo de desastre, porque, porque pienso en injusticias, por ejemplo, violencias, censuras, eh, la censura en lo referente a que callan la voz o,
o no dejan, no tiene la población el derecho a la libertad de expresión, censuras, violencias, guerras, donde las guerras con los efectos secundarios dañan a población inocente. Todas estas cuestiones de injusticia, de discriminación, desigualdad, corrupción, privilegios, engaños, mentiras, fraudes, maltratos. Bueno, todas estas cuestiones de injusticia, eh, yo siento que están directamente ligadas a un desastre, o por lo menos así lo percibí. Eso me lleva a cuestionarme, por ejemplo, el tema de la injusticia, como muchos otros temas. eh, Pienso que tener este libro a la mano debería ser indispensable eh, para cualquier tipo de persona, cualquier tipo de lector, para las escuelas, las primarias, las universidades. Incluso hay un tema, un capítulo que habla sobre las universidades, em, la estructura de la protección civil en dos universidades en Puebla. Es muy interesante lo que se propone ahí, porque incluso se plantea como que la protección civil debería de ser una asignatura, pero pienso que no solo la protección civil, sino el tema del desastre ligado con el riesgo y la protección civil debería de ir todo junto si no en una asignatura, en talleres, seminarios, en la formación académica, escolar, básica, secundaria, primaria, porque incluso cuestiones de primeros auxilios, me quedaba pensando cuestiones de primeros auxilios, porque en las emergencias que provocan los desastres, uno no sabe cómo actuar, uno se queda como plasmado y con todos estos conocimientos previene o por lo menos ayuda a mitigar muchas cosas. Y cuestiones como estas, pienso que no solo a mí, cualquier persona que lee este libro, me parece que son uno de los libros que vale la pena tener, te digo, para todo tipo de persona. Y hablando de esto, como por ejemplo el caso de las universidades, se, se plantean algunas variables, pero con el tema del desastre que promueve el capitalismo, los riesgos y los desastres que promueve el capitalismo y el Estado que facilita todos los procesos de construcción de desastre al servicio del capitalismo, es difícil, me parece, que tomar acciones preventivas desde la posición que tienen los actores que representan estos sistemas. Es difícil, me parece que casi imposible, pero eh, se podrían tomar acciones desde otras posiciones. ¿Podrías mencionar algunas de las acciones que se podrían tomar, acciones preventivas, y desde qué posiciones podrían tomarse? Porque de plano parece que no se cuenta con estos actores políticos y económicos. Sí, mira, yo coincido contigo que el desastre es una señal de injusticia en muchos sentidos. Porque quienes lo padecen, la mayoría de las veces son los que menos recursos tienen, los que menos voz tienen, o los que, como decía, los que no decidieron, los que ya estaban ahí cuando alguien impuso o propuso acciones u obras que, que deciden, ¿no? El caso, por ejemplo, lo menciono, no está en el texto, pero lo menciono porque es algo reciente. En el caso de las inundaciones en Tula, lo que ha salido a la luz en reportes periodísticos es que por proteger la Ciudad de México para que no se inundara, se decidió inundar Tula, ¿no? Digamos, a esos niveles llegamos, donde ponemos quién vale más, la población de la Ciudad de México o la población de Tula. Y yo creo que todos tendríamos las mismas condiciones, pero además nadie se hace responsable, ¿no? En el discurso de cómo fueron extraordinarias, como fueron algo que no se nos pasó de la mano, como lluvias históricas o atípicas, entonces nadie se hace responsable, ni el Estado, o sea, el Estado en sus diferentes niveles, ni ningún otro ente, ¿no? Entonces, digamos, como
una forma que puede ayudar es la organización social. El texto sobre la Sierra de Guerrero, en donde abiertamente se están en contra oponiendo a la minería, porque la minería genera muchas afectaciones al ecosistema y por lo tanto generaría un riesgo y probables desastres a la comunidad. Es el ejemplo más claro, ¿no? Y entonces, cómo la misma comunidad se empieza a organizar ante un Estado, ¿no?, que tiene todos los recursos para desprestigiar el movimiento, para negar o para descalificar diciendo que gente que no está a favor del desarrollo, que son con visiones cortas de miras, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que te está mostrando el texto es que ellos están luchando por su territorio, están luchando por sus modos de vida, están luchando por un reconocimiento, es decir, yo no tengo por qué ser el que sacrifique en pro de otros intereses que además no son los míos. Esos intereses que son de capital, del Estado, o en donde se cree en esta misma lógica que la economía nacional está por encima de esos grupos. Y no, somos parte de una federación y todos tendríamos que tener cabida en esta federación y no tener a alguien ser población de primera, segunda o tercera clase, ¿no? Eso es de las cosas que se discuten de alguna manera en los textos. Entonces, si tú me preguntas, la forma sí es casi imposible, pero en la medida que nosotros mismos nos involucremos, conozcamos al vecino, una cosa tan importante como conocer al vecino. ¿Cuántos de nosotros no sabemos quién es nuestro vecino? No tenemos su teléfono, no sabemos. Y en esas situaciones, ellos pueden ser un aliado al momento de tener que tener una respuesta o generar una presión al Estado para decirle, no queremos esto o tenemos estas afectaciones y necesitamos una respuesta por parte de ti. En una forma muy personal, yo siempre he dicho, los riesgos nunca van a ser iguales a cero. Siempre existen y además siempre están cambiando. Entonces, lo más importante es asumir que existen los riesgos, pero la parte más importante sería saber qué puedo hacer para reducir las afectaciones que este riesgo me va a generar. O sea, asumir de entrada qué va a pasar. Es un poco como la muerte. Todos sabemos que nos vamos a morir. Ahora, ¿cómo queremos morir? Bueno, si no me pongo en ciertas condiciones que haga que mi vida sea más corta, probablemente pueda llegar a una persona con una edad determinada con ciertas condiciones de salud, ¿no? Entonces, hay cosas que no vamos a poder evitar, pero que podemos contribuir a que esas condiciones se reduzcan los impactos y las afectaciones, ¿no? Entonces, esa sería para mí la forma de pensar esto, en donde sí, de repente empiezas a pensar y dices, no hay escapatoria, ¿no? Pero otra vez tomar en cuenta que nosotros también podemos ser proactivos, no solamente decir no se puede o que alguien lo haga por mí, ¿no? Esa creo que ayuda a mejorar de cierta manera. Pues yo creo que hay mucho que hablar, pero yo no sé cómo andamos de tiempo. Creo que ya nos pasamos, Este, pero Raquel no nos contiene. ok. Este, yo creo que, te digo, es uno de los libros que hay que tener de primera mano. No porque sea uno de los libros que lleve a evitar desastres, que lleve a evitar riesgos, sino porque en lo personal me dejó un panorama muy amplio del desastre y es un libro que hace tomar conciencia de lo que es el desastre, de lo que es el riesgo, que debemos de tener de primera mano en nuestra biblioteca en primer lugar porque y además accesible y digerible para cualquier persona porque por ejemplo, ¿qué pasa con las personas, con los adultos mayores? ¿Qué pasa con los adolescentes? Eh, los adultos que no tienen acceso a las TICs, los adolescentes sí, pero los adultos que no tienen acceso a las TICs, ¿cómo toman conciencia de todo esto? ¿Cómo se insertan a una cohesión social después de un desastre, después de una emergencia? Este, yo creo que tendríamos que divulgarlo, este tipo de información, divulgarla de forma masiva, no solo que se quede como
una obra escrita literaria, sino tiene que trascender hacia otro tipo de comunicación que sea accesible para todo tipo de personas, para todo tipo de lector, accesible en el sentido de que, por ejemplo, una persona invidente pueda tener acceso a este tipo de obras. Un anciano, un niño. En ese sentido de accesible me refiero, de accesibilidad. Y pues yo creo de mi parte pues, sería todo. Yo estoy viendo que tienes el libro por ahí atrás de ti. A ver, muéstranoslo por favor. Ahí está. Mediaciones de la naturaleza y sociedad en el riesgo de desastre. Entender pues que el desastre no es en sí una emergencia, sino la emergencia es parte del mismo proceso de construcción del desastre. Un proceso, entenderlo como un proceso. Sí. Muchas gracias, Manuel. Te agradezco esta lectura que haces de un texto que para nosotros nos apasiona lo que hacemos. Efectivamente, hay muchas cosas que hay todavía por hacer. La foto, por ejemplo, lo que nos está mostrando es el desastre ecológico que genera una minera, ¿no? Eso es lo que produce la actividad minera, y ahí ya no vuelve a haber vida. Entonces, hay muchas cosas que pensar, que decir en torno al tema, y bueno, pues una invitación a que lo lean, a que hagan suyo estos textos, y que bueno, pues que les ayuden precisamente a entender un tema tan complejo, y que tiene muchas aristas, ¿no? El desastre creo que es un tema que permite ver multitud de temas, y que bueno, pues ojalá que al público le guste, le interese, y que pues pueda resolver sus dudas o ayudar a contribuir al conocimiento no solamente sobre un tema, sino también cómo involucrarse de manera más activa en estos procesos. Muchas gracias, Manuel y Raquel, muchas gracias, y a todos los que nos acompañan en esta presentación, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y escucharnos. Al contrario, Jorge, muchísimas gracias. Adelante, José Manuel. Muchas gracias por la invitación, fue muy grato y muy agradable, disfruté mucho la lectura del libro. Muchas gracias, José Manuel, muchas gracias, Jorge, por acompañarnos, por hacernos esta presentación que, como decíamos antes de empezar esta grabación, nos siembra la semilla, las ganas de leer esta obra, y que además, después de todo lo mencionado, me parece que es claramente un apoyo para ponernos en contexto, un apoyo para los tomadores de decisiones y para entender por qué pasa lo que pasa, los desastres en las ciudades, y de dónde viene todo esto, ¿no? Que no es solamente como lo vemos en las noticias. Entonces a mí me parecería una lectura obligada para entender este fenómeno. Entonces, como decía Jorge, les invitamos a hacer esta lectura, adquirir este libro y entender todo lo que planteamos durante esta presentación. Agradecemos mucho la presencia de ambos, agradecemos mucho también la presencia de todos los que nos acompañan este día en esta transmisión, y los invitamos también a buscar el book trailer del libro, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube oficial del colegio, y a buscar el libro, claro está. Muchísimas gracias a todos, y bueno, los invitamos a seguir las presentaciones en el marco de la FIL. Hasta pronto.